Muchísimos miembros de Atomy en todo el mundo están esforzándose al máximo para alcanzar la meta de convertirse en Imperial Master. Preparamos Make Imperial Show con la esperanza de que pueda servirles de guía para alcanzar ese sueño, donde podrás conocer el método de éxito y la filosofía de los líderes de Atomy. Make Imperial Talk Show. Gyu Chon Chui, Imperial Master, y Su Yeon Chui, Royal Master, están hoy con nosotros. Señor Gyu Yeon Chui, el pasado mes de junio, usted se convirtió en el Imperial Master número 14. Aunque ya pasó algo de tiempo, ¿podría compartirnos cómo se siente? Gracias. Todos celebraron conmigo mi ascenso a Imperial Master. Y últimamente, tanto en Corea como en el extranjero, he recibido muchísimas felicitaciones. Desde que empecé en Atomy, convertirme en Imperial Master fue mi meta. Así que llegar a la cima es algo que me llena de alegría y emoción. Creo que lo que más le intriga a los miembros globales de Atomy es cómo llegó él a convertirse en Imperial Master. Seguramente pasó por muchos altibajos y dificultades antes de llegar a ese lugar de éxito. Díganos, ¿cómo empezó usted en Atomy y cómo ha logrado seguir con el negocio hasta el día de hoy? Es una historia muy larga. Sí, es larga para resumirla. Sí. Cuando conocí a Atomy, yo distribuía insumos alimenticios, llevaba pasta de chile, pasta de soya, salsa de soya y condimentos a restaurantes. La razón por la que empecé a hacer eso fue que había fracasado 7 veces en los negocios. Como resultado, terminé endeudado con 700,000. Tenía que pagar esa deuda y como el capital era tan grande, empecé a distribuir insumos alimenticios, aunque fuera solo, para cubrir los intereses, porque también tenía que aportar para los gastos de la casa. En ese tiempo yo tenía bastantes clientes. Uno de ellos, un restaurante de sopa de pato, quebró. Pero empezó a correr el rumor dentro de Atomy de que había quebrado porque yo les había suministrado ingredientes de mala calidad. ¿Cómo? Sí, No puede sí. ser. No creo que haya sido así. Eso fue cuando la gripe aviar comenzó en Corea. Corría el rumor de que si comías cualquier cosa con alas, morirías. Por eso no solo quebró aquel restaurante de sopa de pato, también quebraron todos los restaurantes que vendían cosas con alas. Oh, wow. Como pollo o pato. Ajá. La mayoría de ustedes sabe quién era el dueño de ese restaurante que quebró, ¿verdad? Era Imperial Master Jung Soo Park. Él me contactó y gracias a eso tuve la oportunidad de ir a un seminario. De todo lo que dijo el presidente en ese entonces, lo que más me impactó fue la idea de que si distribuyes buenos productos a bajo precio puedes hacerte rico. Eso me llegó profundamente. Otra cosa que me impactó fue cuando escuché la explicación sobre los cosméticos y Gemojim. Algunos de mis negocios anteriores fracasaron, pero no todos. Entre los distintos trabajos que tuve, una vez fui jefe de la sucursal de Ixan de una compañía de cosméticos llamada Jay, así que yo conocía muy bien el tema de los cosméticos. Claro. De hecho, los cosméticos de Atomy tenían una tecnología que otras compañías de cosméticos no tenían. Era la tecnología de refinación de alta pureza y en pruebas clínicas tenía resultados 100 veces mejores. Cuando escuché eso, lo primero que se me vino a la mente fue el dinero. Con esto realmente se puede hacer negocio. Las mujeres que quieran verse bonitas van a comprar estos cosméticos sin duda. Sí, claro, son muchas. Sí. Quedé muy impresionado con los cosméticos de Atomy. Y lo segundo fue Gemojim. De cierta forma era algo totalmente nuevo. Era diferente a cosas como el ginseng rojo que ya conocíamos. Pero al escuchar la explicación sobre Gemojim, me di cuenta de lo poderoso que puede ser el sistema inmunológico. Después de escuchar la presentación de los cosméticos y de Gemojim, quedé convencido. Sí. Ya veo. Sentiste que podías entregarte por completo. Claro que ¿Usted sí. sintió la certeza de que iba a funcionar? Sí, tenía que funcionar sí o sí, porque debía pagar una deuda de unos 700,000. Claro, Tenía es que lógico. salir bien. Debió ser un momento muy Así es. desesperante para usted. Pero miren, la gente que se reunió en ese restaurante de sopa de pato que había quebrado, al principio eran casi 20 personas. Pero apenas terminó la primera conferencia del presidente, cuando dijo, vamos a tomarnos 10 minutos, muchos se fueron. Para una persona normal,
La verdad es que irse después de escuchar una charla de 2 horas tiene mucho sentido. Sí. Cuando dijo que continuaría después de 10 minutos, muchos se fueron y solo quedaron unos cuantos. Entonces el presidente tomó esas pocas personas y les dio otras 4 horas de conferencia. Después supe la razón. Esa gente ya había quebrado, así que no tenía dónde ir. Y por eso se quedó hasta el final. Seguro estaban muy desesperados. No, simplemente no teníamos a No dónde puedo ir. ¿A dónde va a ir creerlo. alguien que ha No fracasado? puede ser. Como no teníamos a dónde ir, nos quedamos sentados escuchando. Y al final todos terminamos convirtiéndonos en Imperial Masters. Pero aquí viene lo más increíble. Hicimos el seminario en un restaurante quebrado. ¿Y quién dio la conferencia? La persona que más había fracasado entre todos nosotros. Fue el propio presidente. Un hombre que había fracasado en un lugar quebrado, reuniendo personas que habían fracasado, hablándonos de Atomy. Y lo que nos contó aquel día fue la historia del Atomy que hoy vemos hecho realidad. Oigan, ¿está bien contar esta historia al aire? Bueno, se nota que en este momento sigue muy vivo en su memoria. Al escucharlo hablar, uno piensa que fue Así hace como es. 10 años. Y aún así usted lo cuenta con una claridad impresionante. Seguro fue inolvidable para usted. La verdad, yo no sabía que ese día se volvería algo histórico. Ya veo. Pero ese día el presidente me conmovió profundamente. Llegué a entender por qué había fracasado y también entendí que mi vida no era solo fracaso. Esas partes en las que me había vuelto a levantar también las comprendí mucho mejor gracias al presidente. Seguramente, debe haber muchas personas que apenas están conociendo a Atomy. Así como usted estaba en una situación difícil en aquel tiempo, ellos podrían estar pasando por algo similar. Para ellos la palabra éxito puede sentirse algo lejana. ¿Podría darles algunas palabras para animarlos? Seguro. Cuando asistí a ese seminario aquel día en el restaurante quebrado de sopa de pato, la mentalidad que yo tenía era esta: esperanza. Si yo hubiera tenido recursos y capacidad, habría empezado otro negocio. Sí. Pero para empezar otro negocio, habría tenido que pedir prestado mucho dinero otra vez y las probabilidades de éxito habrían sido muy bajas. Quienes han tenido un negocio saben lo difícil que es. Sí, claro. Pero Atomy, como empresa, ya tenía todo el sistema establecido. Sí. Lo único que yo necesitaba era pasión. Si ustedes necesitan esperanza, asistan a un seminario de Atomy. Si esa esperanza la pueden ver con sus propios ojos, entonces yo los animaría a hacer Atomy. Atomy no empezó siendo una gran empresa. Y las personas exitosas que ven hoy no triunfaron porque desde el principio fueran capaces o talentosas. A través del sistema de éxito de Atomy, así fue como nos convertimos en las personas exitosas que somos hoy. Bien. Fueron palabras muy inspiradoras. Nos ayudan mucho a entender cómo empezó Atomy, qué tipo de empresa es y por qué se puede alcanzar el éxito. Es muy motivador. Justo a su lado hay alguien que escuchó su historia con una gran sonrisa. La Royal Master Soo-yeon Choi. Algunos saben cómo llegaron ustedes dos a empezar este negocio, pero otras personas tal vez no lo sepan. Así que por favor cuéntenos brevemente. Nosotros estábamos destinados a ser familia, como si el cielo nos hubiera unido. Después de todo somos familia. Normalmente yo soy una persona muy tranquila y llevadera, del tipo que piensa, sí, está bien, está bien. Claro. Pero cuando trabajo, mi carácter se vuelve muy frío, por decirlo, ya sabes, de alguna manera. Así era yo. Y entonces resulta que mi hermano y mi mamá me presentaron Atomy. Claro. La verdad es que somos familia. Sí, claro. Era una hermana sí, menor sí. que de verdad no escuchaba nada. Comenzó el negocio gracias a la recomendación de su hermano y su mamá. Sí, sí. Como dije hace un momento, yo pues soy bastante tranquila en realidad. Pero la verdad es que al trabajar puedo ser fría y muy tajante. Un día mi hermano y mi mamá me dijeron que habían empezado en el network marketing. Me lo explicaron, pero claro que no respondí. ¡Oh, qué bueno! ¡Felicidades! Mi hermano conocía muy bien mi forma de ser. Claro. Así que realmente no me hablaba mucho de Atomy. Pensándolo bien, lo cierto es que creo que mi hermano y mi mamá tenían su plan. Mamá, tú encárgate de Soo-young. Seguramente así fue. Durante 4 años mi mamá me llamó todos los días. Wow. 3 veces al día. Durante puede 4 ser. años, sin No. faltar un solo día. De verdad me llamaba todos los días y al principio le decía, mamá, yo no voy a hacer Atomy, así que tú y mi hermano háganlo con ganas. Ojalá les vaya bien y por Vaya. favor ya no me llames. Pero aún así ella siguió llamándome. Entonces con el tiempo terminé enojándome. Hasta hoy me siento muy mal por Sí. eso, pero sí, me enojé. Es que ya había pasado demasiado tiempo. Porque yo no
quería hacerlo y aún así ella seguía insistiendo en que hiciera Atomy. Yo simplemente no quería hacer Atomy. Pero parece que hubo un momento decisivo, ¿verdad? Así es. ¿Nos lo podría contar? Yo había seguido negándome durante 4 años. Luego vinieron a mi casa y estábamos comiendo Bien. juntos y me dijeron que fuera a un seminario el día siguiente. ¿Tan de repente? Sí, así de repente. Normalmente yo habría dicho que no en ese instante. ¿Acaso ven los ojos de mi hermano? Mi hermano y yo tenemos los ojos pequeños. Oh, Pero ese día, en esos ojitos tan pequeños, sentí que sus pupilas se veían enormes. Wow. Y dentro de esos ojos yo veía como si él me dijera, hermana, por favor, vamos solo una vez al seminario. Esa mirada tan suplicante era muy fuerte. ¿Cómo? Así Justo ese es. día, curiosamente. Sí. Ahora, ¿le ven las pupilas? Para nada, pero ese día sí, de verdad, sus pupilas se veían enormes en esos ojitos tan pequeños y él me estaba pidiendo que fuera con él solo una vez al seminario, así que no fui capaz de negarme y terminé yendo. Ah. Me ¿puedo- llevaron casi a puedo la agregar fuerza. algo? Sí. Sí. Fui a ver a mi hermana después de convertirme en Star Master. Bien. Si esta vez ella volvía a negarse, yo iba decidido a hacerlo funcionar como fuera. Para quienes apenas están empezando el negocio ahora, la familia puede ser lo más fácil y también lo más difícil. Hay 2 caminos. O siguen compartiéndoles Atomy una y otra vez, o, como hice yo, los dejan tranquilos hasta que ustedes tengan éxito. Esos son 2 patrones distintos y mi mamá y yo seguimos caminos diferentes. Al final, cuando la gente escucha un seminario de Atomy y llega a conocer la verdad sobre Atomy, no hay nadie que decida no hacerlo. El problema era que yo no había vivido bien y no tenía influencia. Si yo ya hubiera sido una persona exitosa, quizás ella me habría escuchado, pero por la manera en que yo había vivido hasta ese momento, yo había fracasado 7 veces y me había vuelto a levantar una y otra vez. Y después de ascender a Star Master, estaba decidido a lograr que ella escuchara ese seminario como fuera. Ese día fue a verla con total determinación. Fue a verla con los dientes apretados y determinación. Con razón ese día sus pupilas se veían tan Exacto. grandes. Por eso mis ojos se veían más grandes. Ah, ya veo. Entonces usted sí fue al seminario. ¿Recuerda cómo se sintió después de asistir? En el seminario al que me llevaron casi a la fuerza escuché la conferencia del presidente. Decía cosas que yo nunca había escuchado antes, pero ninguna estaba equivocada y sin darme cuenta me encontré asistiendo todo el tiempo. Poco a poco estaba quedando convencida. Sí, al sentir eso pensé que tenía que reaccionar y abrir los ojos. Escuché la conferencia del presidente, pero en ese momento yo no tenía la intención de hacer el negocio. Pero al conocer productos tan buenos y tan accesibles, pensé que si yo no los usaba como consumidora, la única que iba a salir perdiendo era yo. Así que apenas llegué a casa, empecé a usar los productos que había rechazado durante 4 años. Oh. Durante 4 años, mi mamá me llamaba todos los días diciéndome, el limpiador facial de Atomy rinde muchísimo con muy poco. Hace bastante espuma y después de lavarte la piel queda bien hidratada, de verdad es buenísimo. Sí. Eso era lo que siempre decía y yo respondía, mamá, los productos de otras compañías también son buenos. Pero cuando por fin lo usé, ese día me encantó. Ah, entonces sí lo sintió, ¿verdad? Sí, a medida que fui cambiando mis productos, uno por uno, sin darme cuenta, empecé a decirles a mis amigas y conocidas del vecindario, oye, mi mamá vende cosméticos y de verdad están buenísimos, pruébalos. Me sorprendía diciéndolo de manera natural y después seguí usando los productos con mucho empeño. Mi mamá seguía invitándome a los seminarios. Pensaba que el seminario al que había ido una Claro. vez ya había sido suficiente, pero ella seguía insistiendo en que volviera a ir. En ese entonces, el presidente daba conferencias todo el día y si ibas la semana siguiente volvías a escuchar la misma conferencia. Y yo le decía, Ah. mamá, eso ya lo escuché la semana pasada. Y ella me decía, Su Young, hay gente que va hasta 1000 veces. Piensa que vienes a casa y ven. Así me convencía. Y ya no podía negarme y volví a ir. Asistí a seminarios todas las semanas durante 6 meses sin faltar una sola vez. Después de escucharlos durante 6 meses, Claro. pensé que incluso alguien como yo, sin grandes capacidades, si hacía Atomy durante unos 10 años, podría ganar $10,000 al mes en ingresos del sistema. Esa idea empezó a arraigarse en mí, entonces tomé mi decisión. Así es. Entonces, luego de asistir a seminarios por 6 Sí. meses, tomó la Sí, decisión. por eso yo creo que los seminarios son muy importantes. Oh, aquí podemos ver claramente el poder del sistema de Atomy. Y ahora, desde su mamá que es Crown Master hasta la pareja de su hermana que es Royal Master, esto realmente parece uno de los casos más representativos de éxito de un negocio familiar dentro de Atomy. Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de hacer Atomy como negocio familiar? Hay ventajas, pero también desventajas. Pero yo pienso así. Si yo hubiera tenido éxito solo,
Pues sí, podría haber llevado a mi familia de viaje, invitarlos a comer y también comprarles regalos, pero eso solo funciona una o dos veces. Para quien da puede ser fácil, pero para quien recibe también puede convertirse en una carga. Sí. Por eso, cuando el éxito se logra juntos, entonces hay una conexión real y también se puede reír juntos, sufrir juntos y pasar dificultades juntos y crecer como familia Ujú. a través de todo eso. Yo creo que ese proceso en sí mismo es felicidad. En cuanto a la desventaja, si me permiten dar un consejo, es que la familia es demasiado cercana. Como la familia es tan cercana, seguro muchos también hacen un negocio familiar. Por un lado, ser cercanos como familia es algo bueno, pero desde el punto de vista del negocio, no deben olvidar que también son patrocinadores y socios, porque Mm. hay socios que están observándonos. Por eso espero que se respeten y se aprecien mutuamente, solo pasando por ese proceso se puede llegar a ser un verdadero equipo y una verdadera familia. Y al final, toda la familia puede tener éxito y compartir esa alegría junta. A los que hacen negocios en familia, mucho ánimo. Sí, mucho ánimo. Como son miembros de la misma familia, son muy cercanos. Cuando personas con esa cercanía se tratan con respeto y tienen presentes a los demás socios, lo que nos quiere decir es que puede ir mejor. Y ahora, Royal Master Su Yeon Chui, ¿cuál cree que son las ventajas y desventajas de un negocio familiar? En mi caso, yo fui alguien que primero se opuso y luego terminó Sí. uniéndose. Y según lo que me contó mi mamá, su hijo le dijo, si me ayudas con el negocio de Atomy, creo que sí puedo triunfar. Ujú. Así que mi mamá se unió para ayudar a mi hermano a tener éxito y yo me resistí durante 4 años hasta que empecé a usar los productos y al seguir asistiendo a Sí. seminarios empecé a conocer el sueño de mi mamá. Con el deseo de ayudar a mi mamá a triunfar, empecé este negocio. Pero sinceramente, creo que a veces la familia puede ser la parte más difícil cuando uno hace negocio. Muchas personas dicen que mi familia se ha convertido en un ejemplo del negocio de Atomy y que otros se animan a seguirnos al vernos. Eso es algo muy bonito, pero también pienso que hay dificultades que uno tiene que superar al hacer negocio en familia. Pero hay una cosa realmente buena. Aunque me sienta herida por mi hermano o por mi mamá y piense, ya no quiero volver a verlos. Como somos familia, encontramos fuerza para poder seguir Mm. trabajando juntos. Seguimos Ajá. esforzándonos hasta recorrer juntos el camino hacia el éxito y en cuanto a caminar juntos por ese camino, de verdad espero que la familia haga el negocio de Atomy Ah, juntas. Al final la familia siempre es una fuente de fortaleza. Por eso cuando ustedes sí. hagan el negocio de Atomy, si quieren hacerlo con su familia, tendrán que superar momentos difíciles, pero una vez que lo logran, la recompensa y la felicidad son enormes. El hecho de poder verse y encontrarse tan seguido así, Ah. así es. Hoy que conocí a su familia en persona, se nota que todos se llevan muy bien. Pienso, ay, de esto se trata el negocio de Atomy. Como usted dijo, su familia está caminando por el lado de los líderes exitosos. Pero el proceso para llegar hasta allí seguramente no fue nada fácil. Para los miembros globales de Atomy que nos están viendo ahora, ¿podría compartirnos sus consejos personales para el negocio? Yo creo que lo primero es dejarse conmover de verdad. La gente que realmente se conmueve es la que mejor logra conmover a otros. Los productos de Atomy son conocidos por su calidad y precio absolutos y las mujeres son expertas en productos de uso diario y Oh, cosméticos. ya Ellas veo. saben por experiencia qué funciona y cuánto cuestan las cosas en otros lugares. Por eso yo espero que prueben los productos y realmente se sientan impresionadas, porque cuando uno se conmueve puede transmitir esa emoción a los demás. Y después, siempre digo, hay que usar la curiosidad. Lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo en ropa de trabajo hubiera dicho, estos cosméticos son buenísimos, pruébalos, probablemente no los habrían comprado. ¿No es Sí, así? claro. Si uno fuera muy guapo o muy bonito, la gente quizá le creería, pero no era el caso. Pero cuando empecé en Atomy, empecé a usar los cosméticos de Atomy y también cambié mi forma de vestir. Sí. Sí. Un hombre que reparte insumos alimenticios y una persona que hace negocios, por supuesto, deben vestir diferente. Pero como yo no tenía nada al principio, en lugar de quejarme por lo que me faltaba, tenía que buscar una solución. Así Claro. que fui a una tienda de segunda mano, compré ropa y estudié muchísimo sobre cosméticos. También estudié a fondo los cosméticos de Atomy y Gemohim. Después de empezar a usar traje, Sí. mis amigos empezaron a contactarme. Ellos estaban seguros de que yo había quebrado, pero cuando me vieron andar en traje me llamaron y me dijeron,
Oí que empezaste a vender cosméticos. Yo te compro. Oh, Sí, ellos buen me plan. contactaron. La razón por la que me llamaron fue esta. Cuando yo distribuía insumos andaba con ropa de trabajo y hacía trabajos pesados donde sudaba muchísimo, pero luego me vieron caminando de traje por la calle. Y claro, les dio curiosidad cómo es que cambió tanto. Y también se preguntaban por Sí. qué se le ve la cara mucho mejor. Esa es la manera de hacer que la gente venga a buscarte por sí sola. Si de pronto ustedes se vieran también como una celebridad, seguro que sus amistades y conocidos se pondrían curiosos. ¿Por qué se puso tan bonita? Ya, Exactamente ya. eso es lo que significa despertar la curiosidad. Primero yo me conmoví y luego pude conmover a la gente a mi alrededor. Si usan los cosméticos de Atomy lo van a notar, la piel realmente se ve muy bien. Y entonces la gente se pregunta por qué te ves mejor. Y si empiezan a andar de traje se preguntan por qué anda vestido así. Si logran despertar ese tipo de curiosidad, eso les va a ayudar muchísimo en su negocio. Sí. De alguna manera, usted está usando la psicología humana. Así es, Oh, exactamente. es una estrategia de alto nivel. El problema era que cuando empecé el negocio no tenía a nadie con quien compartirlo. Sí. Claro, porque usted había Eso sí. fracasado y se había levantado muchas veces en su vida. Solo había un camino a seguir. Sí. Empecé a trabajar el mercado frío a mi alrededor, empezando por los lugares cercanos al centro. Con personas totalmente Empecé a desconocidas. moverme por los alrededores del centro y así fue como empecé a compartir Atomy. Ujú. Así fue como empezó todo. La gente dice, ese proceso es muy duro, pero desde mi punto de vista, vivir en la pobreza y vivir endeudado es muchísimo más duro. Es mucho más difícil. Aunque me dolieran las piernas y quisiera descansar, mi familia estaba sufriendo por mi culpa. Por eso, sinceramente, nunca sentí que el camino hacia el éxito en Atomy fuera demasiado duro. Y a mis patrocinadores y socios cercanos, yo siempre les decía, en 3 meses estaremos mucho mejor que hoy. Claro, sí. Lo decía todo el tiempo. ¿Y Sí. por qué lo decía? Porque yo mismo tenía que estar mejor 3 meses después. Esa era la pregunta que más me hacían. ¿No fue muy duro? Claro. Yo pienso que si todavía tienes espacio para sentir que algo es duro, entonces todavía te queda cierto margen. Suena a que usted estaba muy enfocado. Sí, Ni es siquiera se daba cierto, cuenta del así cansancio. es. De alguna manera, el verdadero know-how es esto. Uno tiene que cambiar primero. Ah, claro. Cuando yo cambio, los demás me miran y piensan, ¿por qué esa persona cambió tanto? Sí. Esa curiosidad es lo que abre la puerta a la conversación. Sí. La gente primero tiene que sentir curiosidad para empezar a preguntar por Atomy. Si yo no me hubiera convertido en Star Master, ¿de verdad mi hermana habría intentado conocer a Atomy? No, no lo habría hecho. Tiene Sí. sentido. Claro. Aún así, Tiene como mucho su hermano sentido, se la verdad. veía seguro, probablemente por eso aceptó Sí. ir. Si no hubiera sido así, ella nunca se habría interesado. Por eso creo que es tan importante cambiar uno mismo primero. Ah, Sí. cuando yo cambio Así primero, es. la gente a mi alrededor siente curiosidad y eso es lo que nos lleva a apoyarnos. Royal Master, nos encantaría escuchar cuál es su consejo personal para este negocio. El mío es muy simple. Yo no usé ni un solo producto durante 4 años, pero Claro. 4 años después, al escuchar la conferencia del presidente en el seminario al que fui casi a la fuerza, entendí lo que significan la calidad y el precio absoluto. Entonces empecé a usar los productos que había rechazado durante 4 años y el primero fue el Claro, limpiador claro. facial. Y el precio era buenísimo, porque el producto que yo usaba antes costaba más de $40 por un solo limpiador facial. Oh, Como sí. mi piel es sensible, a medida que fui cambiando mis productos uno por uno y me iba impresionando más, empecé a recomendarlos a la gente sin darme cuenta y eso fue incluso antes de decidirme Claro, a hacer el claro. negocio. Mi mamá empezó a vender cosméticos y esto está buenísimo, pruébalo. Yo misma lo decía automáticamente. Cuando un producto es bueno, lo normal es emocionarse con él y querer hablar de él. Y al empezar a ir a seminarios, de pronto nació un sueño dentro de mí. Por eso, para mí, la clave del negocio de Atomy es el sueño. Porque hacer el negocio de Atomy fue muy difícil para mí. Claro. Fue muy duro. Muchísimas veces quise renunciar. Pero lo que no me permitió rendirme fue mi sueño. Cuando éramos pequeños, mi mamá se esforzó por los sueños de mi hermano y los míos. Sí. Ella trabajó duro toda su vida. De verdad, nunca dejó de Ujú, sí, esforzarse. entiendo. Lo hizo por nuestros sueños.
Pero cuando mi mamá conoció a Atomy ya estaba en sus 60 años y empezó a hablar de sus propios sueños. Y ahí fue cuando yo también empecé a tener un sueño propio. Oh. Como yo no sabía cuánto tiempo más iba a estar con nosotros, empecé a soñar con hacer realidad el sueño que tenía mi mamá. Y cuando pensé, a este paso, de verdad puedo cumplirle ese sueño a mi mamá, aunque en el camino hubiera momentos duros, difíciles y dolorosos, y aunque muchas veces quise dejarlo todo, cada vez que pensaba, yo tengo que hacer realidad el sueño de mi mamá, pude seguir adelante sin rendirme y llegar hasta aquí. Por eso de verdad tienen que amar y usar los productos. Si no les apasionan los productos, no van a poder compartir esa emoción con convicción. Y si no pueden hablar de ellos con orgullo, tampoco van a poder hablarles a otros de Atomy. Pero cuando tu sueño nace con claridad dentro de Atomy, de verdad no te rindes aun cuando te dan ganas de hacerlo. Vuelves a pensar en tu sueño y te dices, no puedo rendirme. Si yo renuncio a este sueño, mi mamá va a tener que volver a cargar cosméticos en esa maleta roja y andar vendiéndolos en autobús y en metro. Y cuando pensaba que alguien podría menospreciar a mi mamá, me partía el corazón, pero como yo tenía un sueño, descubrí que no podía rendirme. Por eso de verdad necesitas tener un sueño y también necesitas sentirte realmente conmovido por los productos de Atomy. Yo creo que ahí está la verdadera clave. Al principio, los productos la conmovieron. Luego, al seguir asistiendo a los seminarios, fue conociendo la empresa, lo importante que son los sueños y también el sueño de su mamá. Así fue como encontró su visión. Bien, ahora escuchamos la trayectoria de negocio de ambos. Señor Yu Yeon Choi, usted ya alcanzó el rango más alto. ¿Hay alguna razón por la que sigue trabajando de manera tan dura en el negocio global? La verdad es que hoy en Corea hay muchísimas personas exitosas. Y también hay mucha gente que puede enseñar cómo hacer Atomy. Incluso en Corea se escucha mucho sobre cómo los miembros de los inicios comenzaron en Atomy y cómo fueron creciendo. Pero las sucursales en el extranjero enfrentan muchas dificultades. No están realmente en un entorno donde líderes exitosos puedan seguir visitándolos constantemente. Por eso yo también trato de salir a otros países siempre que puedo y decirles: así era Atomy cuando apenas estaba comenzando, y pasando por este proceso llegó a convertirse en lo que es hoy. Quiero darles esperanza a nuestros miembros extranjeros. Atomy no empezó siendo una gran empresa, y muchos de los primeros miembros exitosos eran personas que antes habían fracasado. Quiero mostrarles que esas personas alcanzaron el éxito a través del sistema de éxito de Atomy, para que los miembros del extranjero puedan aferrarse a la esperanza y comenzar Atomy con esa esperanza en el corazón. Por eso trato de salir al extranjero con más frecuencia. Ayer mismo regresé de Mongolia. ¡Qué increíble! Sí, su pasión y la entrega física es impresionante. Solo espero haber podido darles mucha esperanza y por eso sigo yendo al extranjero. Entonces, en su trabajo en el extranjero, imagino que debe haber vivido historias inolvidables o conocido socios muy especiales. ¿Hay alguna historia o persona que le venga a la mente? Claro que sí. Cuando un país está a punto de abrir, nos preparamos en función de eso y viajamos allá. Pero nunca salimos teniendo ya un equipo perfectamente armado. Nos conectamos con los socios de allá y vamos a reunirnos con ellos. Pero como todavía no saben nada, tenemos que explicarles todo paso a paso. Hay que explicar qué es Atomy como empresa y darles oportunidad de probar los productos. Una vez fui a Indonesia con mi esposa. Mi esposa sí sabe hablar inglés, así que ella se encargaba de la parte de la comunicación. Yo por mi parte solo terminé la preparatoria, así que bromeo con que apenas hablo coreano. Así que le pedí ayuda a mi esposa. Desde las 10 de la mañana hasta la medianoche, las reuniones seguían una tras otra, hora tras hora. Y a decir verdad, casi todas las preguntas eran las mismas. Después de reuniones que duraban hasta la medianoche, mi esposa regresaba al cuarto y se desplomaba, agotadísima. Debió ser muy duro. Con 1 hora de interpretación se debió gastar mucha energía. Una vez que la sucursal en el extranjero ya abrió oficialmente, avanzar con el trabajo no es tan difícil. Pero el proceso de preparación antes de la apertura sí es sumamente difícil. Mongolia es uno de los lugares que más me quedó grabado. Usted estuvo allá ayer, ¿cierto? La gente siempre me dice que parezco mongol. Me gusta tanto la carne de cordero como la de caballo. Cuando voy a Ulaanbaatar para
un seminario o una academia del éxito, mis socios toman el autobús y viajan 24 horas para llegar. Impresionante. Si los socios están viajando hasta allá solo para asistir a un seminario, entonces yo sentí que tenía que cumplir mi promesa de ir a verlos. Como las distancias dentro de Mongolia son tan grandes, nunca habían podido hacer realmente un seminario, y en ese momento tampoco había un líder clave que pudiera acompañarlos. Entonces yo levanté la mano y dije que iría, y así fue como terminé recorriendo 3.600 kilómetros. Hacíamos un seminario, luego nos movíamos, luego otro seminario y otro traslado. En Corea, la altitud promedio es de apenas unos 20 metros sobre el nivel del mar, pero Ulan Bator está a aproximadamente 1.400 metros de altitud. Y a medida que seguíamos hacia el oeste, subía a 2.000, 2.500 y hasta 3.000 metros. En el extremo final, cerca del último punto de la cordillera del Altai, había una zona donde vivían personas kazajas, y cuando llegué allá quedé sorprendido. Habíamos preparado un salón para un seminario con capacidad para 100 personas, pero solo llegaron 7. ¿Solo llegaron 7 y el lugar estaba preparado para 100? Así es. Eso me recordó los primeros días de Atomy. Ah, claro, aquel día Sí, histórico. así que di esa conferencia con todo mi corazón. Cuando fui esta vez a Mongolia me dijeron que de ahí ya había salido un team leader. Eso sí es Sí. una gran noticia. Y ¡Felicidades! parece que pronto incluso podría llegar a Sharon Roastmaster. Y pensé que también podría convertirse en un líder exitoso como nosotros. Después del seminario, solo regresar nos tomó 2 días completos. O sea que tuvo que recorrer de vuelta la Sí, misma distancia. el carro siguió avanzando durante 2 días seguidos. Así que en total recorrí 7.200 ¿Y esa kilómetros. distancia la hizo en carro? Sí, realmente sí fue. Y gracias a haber ido hasta allá salieron muchísimos líderes exitosos. También salieron varios Sharon Roastmasters, así que realmente valió la pena. Inolvidable. Esas 7 personas que llegaron al seminario y luego los socios exitosos que salieron de la región. Y después de eso fui otros 3.600 kilómetros a otra parte de Mongolia. ¿Va a ir solo para aquel lado? ¿No claro, podría por venir también supuesto, con eso es nosotros? increíble. Así que hice otro viaje de ida y vuelta de 3.600 kilómetros. Y seguro la sucursal de Mongolia estaba agradecida. Que un líder acepte ir con tanta disposición es algo admirable. Entiendo que Royal Master Suyun Choi también está trabajando en el negocio global. ¿Hay alguna historia inolvidable? ¿O quizás algún socio o persona que se le venga a la mente si hablamos de esto? Han pasado muchísimas cosas especiales. En Corea hay historias especiales, pero en el extranjero a veces vamos casi a ciegas, sin siquiera hablar el idioma. Antes de que abriera Filipinas, fuimos primero allá. Cometimos muchísimos errores y todos los días nos detenían en el aeropuerto y cosas así nos pasaban una y otra vez. En ese tiempo, una de nuestros socios en Filipinas escribió su escenario de vida y ahí puso que quería ponerle ventanas a su casa. Yo pensé, ¿cómo es posible que ni siquiera unas ventanas pueda poner? Luego vi una foto de la casa y de verdad no tenía ni puerta, era solo una estructura de la casa. Después de leer ese escenario de vida pensé, tengo que ayudar a esta socia a tener éxito. Yo soy quien tiene que ponerle esa puerta a esa casa. Recuerdo haber pensado eso. Durante el COVID-19 todo se puso difícil, así que hubo una pausa, pero han retomado todo con mucha pasión. Lo recuerdo porque fue una de las primeras regiones a las que fuimos. Había una pareja de Kazajistán que había venido a Corea a ganar dinero. A través de la recomendación de un socio, usaron los productos y mejoraron su salud. Entonces decidieron hacer el negocio de Atomy y regresaron a Kazajistán. Estaban trabajando muy duro y muy bien, aún sin apoyo directo de un patrocinador. Y más o menos en 2021-2022 nos contactaron diciendo que si sus patrocinadores podían ir a visitarlos, les daría muchísimo ánimo. Así que dije que sí, sin dudar, y fui. Pero estaba muy preocupada porque era mi primera vez yendo a Kazajistán y como yo lo relacionaba con Rusia, la verdad me daba un poco de Ni inquietud. siquiera lograba imaginárselo, Sí, claro. nunca en mi vida imaginé que algún día iría a ese país. Y además, la persona que iba conmigo no era un líder de tiempo completo, sino un vendedor que lo hacía como actividad secundaria.
Y para colmo era su primera vez saliendo al extranjero. Entonces, como tenía que ir con él, me sentía Seguro bastante eso la hizo preocupada. sentir más Así que durante nerviosa. un mes Sí. estuve reuniéndome con él, comimos juntos, nos hicimos cercanos y recién después fuimos a Kazajistán. Cuando llegué a Kazajistán me sorprendí muchísimo. Aunque era la primera vez que conocí a nuestros socios allí, sentí como si fueran amigos de hace 20 o 30 años, con los que solo faltaba el idioma. Lo estaban haciendo increíblemente bien. Estuve recorriendo de sur a norte durante 2 semanas. Y la verdad es que a donde iba terminaba llorando porque me sentía muy apenada. De verdad la conmovió mucho. Lo estaban haciendo tan bien y con tanto esfuerzo aún sin patrocinador presente. Como patrocinador me sentía profundamente apenada. La verdad, yo casi nunca le pido favores a mi hermano. Él mantiene cierta distancia conmigo y Bueno, yo en también. negocio tenemos Sí, límites en el muy negocio yo soy muy claros. clara, pero aquella vez por primera vez le pedí un favor a mi hermano. Le dije, ve a Kazajistán aunque sea una vez. Me preguntó por qué. Entonces le dije que los socios allá lo estaban haciendo tan bien que de verdad quería que él fuera aunque sea una vez. Fue la primera vez que se lo pedí con tanta insistencia y sinceridad. Y así fue como Imperial Master Kushon Choi terminó yendo a Kazajistán. Incluso ahora, cuando pienso en esos socios que lo estaban haciendo tan bien por su cuenta, sigo sintiéndome conmovida y agradecida. Kazajistán está a mi derecha y a mi izquierda está Indonesia. Incluso antes de que abriera, yo seguía yendo a Indonesia y he seguido yendo allá desde la apertura hasta el día de hoy. Pero la verdad es que hay alguien que conoce Indonesia incluso mejor que yo. Entonces tienen un experto en Indonesia. Todo el mundo está bajo mi responsabilidad excepto Indonesia. Ese es el único lugar que no está directamente a mi cargo. La persona que realmente conoce Indonesia está sentada allá. Entonces él es el experto. Sí, es mi esposo. Ay, Él claro. está a cargo del negocio de Indonesia, así que cuando se trata de Indonesia, le pasaré la palabra a mi esposo. Entonces, ¿puedo hacer una pregunta a su esposo? Usted dijo que lidera el negocio en Indonesia. ¿Qué dificultades ha enfrentado? ¿Y qué historia memorable podría compartirnos? Díganos, por favor. Un saludo a todos los miembros globales de Atomy. Soy Jungkook Lee, Royal Master. En el caso de Indonesia, yo iba allá incluso antes de que abriera. De verdad hay muchísimas historias y con solo escuchar la palabra Indonesia es un país que de alguna manera me llena de alegría. La razón por la que fui a Indonesia por primera vez es como lo comentaron ellos dos hace un momento, que yo también entré por el tema de los productos. El esposo de una de nuestras socias que hacía negocios en Indonesia le regaló a una empleada una BB Cream de Atomy, y esa persona la probó y le gustó tanto que dijo, yo también quiero intentar hacer este negocio. Eso fue lo que me contaron. Así que el día siguiente compré un boleto de avión y me fui directo a Indonesia. El líder que estaba allá en Indonesia me presentó a otra persona, así que fui a conocerla, le expliqué el negocio de Atomy y también patrociné a muchas personas. Pero justo después de esa apertura, cuando esa persona ya había preparado todo para arrancar el negocio, tristemente esa persona falleció de un ataque al corazón después de haber dejado todo listo. Yo creo que ese fue el momento más doloroso que he vivido haciendo el negocio en Indonesia. Ahora su esposo y sus hijos siguen haciendo el negocio, pero aún así sigo pensando en cuánto quisiera que ella estuviera aquí. Una vez un socio me pidió que fuera a apoyarlos. Claro, voy a apoyarlos, por supuesto que tengo que ir, le dije. Luego pregunté cuánto tiempo tomaría y me dijeron que serían unas 3 horas. Aquí en Corea, si alguien dice 3 horas, uno asume que es en auto, pero en Indonesia me dijeron que eran 3 horas en avión. Es un país enorme. Así que volé esas 3 horas y recuerdo haber pensado, ahora entiendo por qué valía la pena venir hasta acá. Algunas personas, por la primera impresión que doy, piensan que seguro hablo bien inglés e indonés. Muchos lo creen, pero la verdad no hablo ninguna de las dos. Cada vez que regreso a Corea desde Indonesia, siempre me pongo a pensar en el avión. Ahora que llegué a Corea, de verdad estudiaré indonesio y voy a volverme fluido y de ahora en adelante voy a dar conferencias en indonesio. Pensando eso ponía audios de conversación y me aplicaba muchísimo a estudiar. Pero la determinación no duraba. Ya van como 8 años desde que empecé a ir a Indonesia y todavía no sé ni una palabra de indonesio. Y aunque no lo hablo en absoluto, hay una razón por la que el negocio funciona. Hay una cosa que conmueve tanto a los indonesios como a los coreanos. Y eso que los conmueve es el producto mismo. Yo entré a Indonesia inicialmente con la BB Cream y al principio yo todavía no tenía mucha conexión con la gente de Indonesia, así que no lográbamos transmitirnos esa conexión mutuamente.
Pero ahora, después de ir una y otra vez, la gente allá se dio cuenta de lo buenos que son los productos de Atomy y además había otra cosa todavía más importante. Hay una diferencia económica entre Indonesia y Corea. Entonces, cuando los indonesios reciben una comisión de Atomy Corea, tal vez aquí no sea gran cosa, pero en Indonesia es algo significativo. Al ver eso, ellos empiezan a visualizar un futuro enorme. Y dentro de esa visión, muchas personas trabajan muy duro en el negocio dentro de Indonesia. Ya van unos 6 años y hasta donde sé, Indonesia ya tiene más de 6 miembros en el Leader Club. El país con un potencial ilimitado, en mi opinión, es Indonesia. Hasta aquí llega mi intervención. Gracias. Bien, gracias. Fue una aparición sorpresa y habló usted realmente muy bien. Su esposo está apoyando con mucha dedicación el negocio de Indonesia, así que usted debe sentirse respaldada. Sí. Bueno, parece que Atomy es perfecto para un negocio familiar. Yo también me siento muy Sí, respaldado. claro, me imagino que así es. Sí, yo siempre estoy agradecida con mi hermano, porque de verdad él sale al extranjero sin parar. Incluso ayer regresó tarde en la noche desde Mongolia y ahora dice que también va a ir a China y a Filipinas. Cuando tenemos socios en los países a los que va mi hermano, reciben una ayuda enorme. Si mi hermano no fuera quien sale para allá, entonces yo tendría que hacer eso sola. Y además, últimamente nuestra mamá se ha vuelto muy popular globalmente. ¡Kuchon! Claro, nos regaló esa frase tan famosa. Sí. Ya me da muchísima tranquilidad contar con mi mamá y ahora también con mi esposo. Si mi esposo no se hubiera involucrado, yo habría tenido que cubrir también Indonesia y aunque tuviera 10 cuerpos, no me habría alcanzado para recorrer todo el mundo. Pero como mi esposo se está encargando de Indonesia conmigo, tengo a Kazajistán de un lado y a Indonesia del otro. Dentro de mi organización, Kazajistán ocupa el primer lugar en ventas, Indonesia el segundo y Corea el tercero. Yo empecé en Corea, pero ahora dentro de mi organización los 2 primeros lugares en ventas son mercados globales. De hecho, sus ventas del extranjero son mucho más grandes que en Corea. Royal Master, me da curiosidad. ¿Cuál es la visión que la impulsa a trabajar tan duro en el negocio? En cuanto a la visión detrás del negocio internacional, yo creo que está en nuestro plan de marketing. Si vemos nuestro marketing, el presidente crea una estructura de profundidad ilimitada. Al principio yo tampoco conocía a nadie en el extranjero, yo solo había vivido en Corea. De hecho, el único viaje al extranjero que había hecho fue mi luna de miel a Guam hace 30 años. Pero al seguir con Atomy, no solo en Corea, personas que habían estado en Corea usaron los productos, quedaron encantadas y los enviaron a sus países. Y también los regalaron a familiares y conocidos, y así fue como todo empezó de manera completamente inesperada. Así fue como todo nació, porque los productos cruzaron fronteras. Aunque no hablemos el mismo idioma, por los productos de Atomy y por el plan de marketing de Atomy, siguen apareciendo personas que hacen Atomy con un sueño en el corazón. ¿Tengo curiosidad? Quiero saber más. Y como cada vez más personas empezaron a decir eso, incluso nuestro Royal Master Pyeongkook Lee no habla indonesio, tampoco habla inglés y le da miedo viajar, pero así como él salió llevando solo una BB Cream de Atomy, nuestros socios del extranjero empezaron a sentir curiosidad por Atomy y quisieron conocer más, así que nosotros seguimos yendo para explicárselo. Después de todo, somos Global One Marketing, ¿no es así? No se trata solo de la gente en Corea. Si personas de todo el mundo entran en mi línea descendente, el presidente reconoce que también forma parte de mi organización. Gracias, presidente. Sí, es realmente muy atractivo. Hay que mandarle un Sí, corazoncito. un corazoncito, presidente. Y por todo eso, la verdad no es que yo dijera desde el principio voy a esforzarme en el negocio global. Nuestros socios trabajan tan duro, comparten tanto y cuando vemos cómo siguen avanzando con tanta pasión, sentimos que también tenemos que seguir yendo a apoyarlos sin parar. Aunque sea difícil, hay que ir y cuando vamos y los vemos cara a cara, somos quienes regresamos todavía más animados y recargados y conforme van haciendo más y más miembros a partir de eso, pues lo que creo es que así fue como toda nuestra familia terminó involucrándose en el negocio global. Y creo que por eso mi hermano también sigue yendo al extranjero. Tantos socios le dicen, por favor, ven, así que vamos, compartimos la visión y regresamos. Por eso nuestra familia casi no se ve en casa, 2 o 3 veces al año. Y cuando nos vemos normalmente es en el aeropuerto. Uno está llegando, otro está saliendo, así que terminamos comiendo juntos en el aeropuerto. De verdad, gracias al Global One Marketing de Atomy, podemos trabajar tan activamente en el negocio global y también crear vínculos valiosos con socios del extranjero. Yo creo que esa es la razón de todo esto. Claro, usted no decidió desde el inicio que el negocio fuera algo global. Los productos se fueron expandiendo naturalmente al extranjero. Esos productos conectaron a la gente con el sistema y las personas empezaron a soñar y ese mismo patrón fue el que se repitió. Exactamente. Ahora leeré algunas preguntas de los miembros de Atomy.
Me gustaría que cada uno de ustedes las respondiera, así que aquí va la primera. Es realmente bonito e inspirador ver a una familia alcanzar el éxito junta. He estado tratando de compartir el negocio de Atomy con mis hermanos, pero en vez de escucharme solo se oponen, y eso me desanima mucho. ¿Cómo puedo superar la oposición de mi familia y lograr convencerlos? Bueno, eso se parece muchísimo a cómo fueron sus comienzos. Dígame, ¿qué piensa usted? Sí, es natural sentirse herido o desanimado. Muchas veces justo la familia y los amigos que deberían confiar más en uno son quienes menos quieren escucharlo. Yo siempre digo esto. Cuando se trata de compartir esto con amigos o con la familia, piensa que solo tienes una oportunidad. Porque en el mercado frío puedes intentarlo 10 veces o 20 veces si hace falta. Y muchas veces así es como poco a poco se les abre el corazón. Pero lo que yo aprendí después de empezar en Atomy fue esto. Cuando se trata de la familia y los amigos más cercanos, uno debe asumir que solo tiene una oportunidad. Y si tomas esa oportunidad como la única que tienes con tu familia y amigos, no vas a hablarles a la ligera. Entonces, ¿qué debes hacer con esa única oportunidad? Como dije hace rato, cámbiense ustedes primero. Sí. Muéstrenles la persona en la que ustedes se han convertido. Lo primero es despertar su curiosidad y su interés. Yo creo que eso va antes que todo lo demás. Pero si todavía no estás preparado, si todavía no has cambiado, si ni siquiera tu expresión o tu vida reflejan ese cambio, y además no entiendes bien Atomy, entonces ir con familiares o amigos solo diciéndoles que quieres ganar dinero casi con toda seguridad va a provocar rechazo, porque para la mayoría de la gente Atomy simplemente parece una empresa de network marketing y como no saben lo que realmente hay detrás, te van a juzgar solo por lo que se ve desde afuera. Así es como te van a mirar. Y la verdad es que tu familia se opone precisamente porque te quiere. Sí, por eso, si quieres que ellos cambien, al final quien debe cambiar primero eres tú. Y desde esa nueva versión de ti tienes que volver a acercarte a tu familia. Esa es la manera en que yo recomiendo compartirles esta información. Entonces, como usted dijo, el mercado frío y los contactos cercanos son distintos. Como no tienes muchas oportunidades, está diciendo que hay que mostrar una versión preparada y transformada de uno mismo a la familia y a las personas cercanas. Ahora dígame usted, ya que fue la persona que antes se oponía. Ahora que hace el negocio desde la perspectiva de alguien que antes se oponía, ¿cómo se podría convencer a la familia? Esta pregunta parece escrita especialmente para mí. Sí, de me verdad queda siento perfecto. que es una pregunta perfecta para mí. Mi hermano y mi mamá seguían en el negocio de Atomy después de 1 año. Después de 2 años y también después de 3 años, simplemente seguían adelante y siempre se veían alegres. Al ver eso empecé a pensar, ¿sí les estará yendo bien? Esos pensamientos fueron entrando poco a poco en mí con el tiempo y un día me di cuenta de que mi hermano ya se había convertido en director de división. Fue cuando entonces pensé que tal vez sí le estaba yendo bien de verdad y fue ahí cuando mi resistencia empezó a aflojarse. Poco a poco se le Así fueron fue, quitando las sí. preocupaciones. Así que para quienes tienen familia que se opone, la conclusión es esta. Ustedes mismos tienen que seguir en Atomy sin rendirse, trabajar duro y hacerlo con alegría. Yo creo que tienen que llegar al éxito. Por eso, en vez de tratar de convencer a su familia directamente, si ustedes siguen haciendo Atomy con más entrega y hasta el final, su familia se va a conmover al verlos y creo que al final se va a acercar por sí sola. Hace algunos años le pedí perdón a mi mamá. Perdón, mamá, por no haberlo hecho durante 4 años. Porque la verdad es que yo no me acerqué simplemente porque no sabía. Así que puede que sus familiares también se mantengan alejados porque no saben. Espero que no se lastimen demasiado por eso. Bueno, al menos no fueron 8 años, Sí. así que está bien, fue solo la mitad de Sí, eso. lo siento. Pasemos ahora a la segunda pregunta. Llevo varios años trabajando duro en el negocio de Atomy, pero el éxito todavía se siente lejano y a veces me siento agotado. Siento que todos los demás avanzan y tienen éxito, mientras que yo sigo estancado. ¿Qué se supone que debo hacer en un momento así? Creo que cualquiera puede sentirse así en algún momento. Sí, ¿Qué respuesta así sería es. buena para esto? Esta pregunta también siento que parece hecha para mí, porque yo también pasé por ese proceso. En mi caso, como ya lo mencioné antes, lo primero es que mi sueño era muy claro. Y además ese sueño era algo que anhelaba profundamente. Creo que justamente por ese sueño no pude rendirme.
Aunque todavía no lo podía ver con mis ojos, yo creía que para convertirme en Imperial Master iba avanzando paso a paso, peldaño por peldaño. Entonces un día me di cuenta, no era que en ese momento no tuviera nada. Yo seguía construyendo poco a poco, pero no podía verlo con mis propios ojos. Al ver a quienes iban delante de mí, empecé a pensar, ¿seré la única que se está quedando atrás? ¿Seré la única a la que esto no le funciona? Estoy segura de que muchas personas pasan por esos pensamientos. Mis socios me hablan de eso todo el tiempo. Lo estás haciendo bien. Si esperas ver resultados inmediatos, así no funciona el negocio de Atomy. Es normal que ahora sea difícil y es normal que no lo veas con claridad, pero si no te rindes y sigues hasta el final, puedes llegar hasta Imperial Master. En el camino para llegar a Imperial Master, si no fuera solitario ni difícil, ¿cómo podríamos llegar a ganar $100,000 al mes? Cuando las cosas se ponen difíciles, tal como dijo mi hermano hace un momento, yo creo que es importante tener un mentor. Puedes hablar con tu patrocinador o pedir consejo a quienes ya tuvieron éxito. Y otro consejo personal que yo tengo es este. Siempre me digo, yo soy Park Han-gil, porque pienso en qué habrá pensado el presidente en momentos tan difíciles como estos. Entonces imagino que así fue como nuestro presidente resistió y cada vez que a mí se me hace difícil, me digo, yo soy Park Han-gil y yo soy Imperial Master, pensando de esa manera, lo importante es no rendirse. Como dije antes, habla con tu patrocinador o elige un mentor y simplemente sigue adelante sin rendirte. Creo que definitivamente solo tienes que seguir declarando, yo soy Imperial Master. Sí, es lo que tienes que hacer. Es una etapa por la que todos pasan. Así que no la enfrentes tú solo. Haz equipo con tu patrocinador y tus socios. Enfréntenlo juntos, será más fácil. Sí, claro, exactamente. Exacto. Tus patrocinadores siempre están ahí, firmes y confiables. Y tus socios están haciendo contigo cosas que tú solo no podrías hacer. Por eso cada vez que se me hace difícil al ver a mis patrocinadores y socios, recupero fuerzas y me animo otra vez. Ese es el camino para salir adelante. Sí, creo que estas respuestas van a ayudar muchísimo. Hoy escuchamos las preguntas que más querían hacer los miembros globales de Atomy. Por compartir hoy tantos consejos y para alcanzar el éxito les agradecemos sinceramente. Gracias. Para cerrar con quienes hoy estuvieron en Make Imperial Show, me gustaría escuchar una última reflexión de cada uno. No podemos terminar sin eso, ¿cierto? El hecho de poder compartir esto con tantos atomianos de todo el mundo y además poder compartir también mi historia. Claro, lo ideal sería ir personalmente a cada país y contarlo allá, pero solo tengo un cuerpo y no puedo estar en todas partes. En ese sentido, este mismo Make Imperial Show puede llegar a miembros de Atomy en muchos países que desean triunfar en Atomy y espero que mi experiencia pueda ser, aunque sea una pequeña ayuda en su camino al éxito. No. Muchísimas gracias. Nosotros somos quienes más debemos agradecer. Royal Master, ¿cómo se sintió usted hoy? Yo no soy una gran triunfadora extraordinaria, pero poder compartir la historia de nuestra familia con los miembros globales de esta manera es algo que agradezco muchísimo, de verdad. Y a todos los que están viendo este video, por favor no se rindan. Incluso una familia común como la nuestra sin habilidades especiales pudo tener éxito. Y yo creo que todos los miembros globales que están en el extranjero también, si siguen adelante sin rendirse, sin duda serán capaces de cambiar el futuro de toda su familia. Muchas gracias por invitarme, me hizo muy feliz estar aquí. Esto ha sido una gran visión para quienes hacen negocio en familia y también para quienes están en el extranjero y todavía están en las primeras etapas de su camino. Contenido de liderazgo para el éxito junto a los líderes de más alto rango de Atomy. Esto es Make Imperial Show. ¿Sienten que pasaron un tiempo valioso con nosotros? Hasta el día en que todos los miembros globales de Atomy se conviertan en verdaderos líderes, nuestra sede seguirá dando lo mejor de sí. Por último, nos vamos a poner de pie y vamos a cerrar gritando Make Imperial. Si no les molesta, vamos a hacerlo a la de 3. 3, 2, 1. Make Imperial. Make Imperial. Make Imperial.